Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos un tema que sinceramente nos ha tenido un poco con la intriga y, créanme, es de esos que te dejan pensando y discutiendo. Vamos a sumergirnos en un asunto que ha estado generando bastante revuelo y que, de repente, ha explotado en las redes y en los medios: la inesperada tensión entre Burak y Neslihan. Sí, han leído bien. Dos nombres que para muchos de ustedes que siguen el mundo del entretenimiento y las series turcas, suenan a familiaridad, a colaboraciones exitosas y, hasta ahora, a una aparente armonía. Pero últimamente parece que esa armonía se ha resquebrajado y ha dado paso a una dinámica mucho más, digamos, cargada. Si son fanáticos de las series turcas, si han seguido de cerca la carrera de estos dos talentosos actores, o si simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede detrás de cámaras y en la vida de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta creciente tensión. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Bueno, ¿por dónde empezamos con esto de Burak y Neslihan? La verdad es que la noticia saltó como una bomba y al principio, muchos pensamos que se trataba de algún tipo de malentendido o de rumores sin fundamento. Sin embargo, con el paso de los días y la aparición de algunas señales, la cosa se ha vuelto cada vez más palpable. Para quienes no están tan familiarizados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Han protagonizado juntos series que han sido auténticos fenómenos, tanto en su país como a nivel internacional. Quizás el proyecto más icónico que los unió fue Kara Sevda, una novela que conquistó corazones en todo el mundo y que los catapultó a la fama a un nivel estratosférico. Su química en pantalla era innegable, casi tangible y eso, por supuesto, alimentó muchas fantasías y esperanzas entre los seguidores. Muchos los veían como una dupla perfecta, tanto profesional como, quién sabe, en algún momento personal. Pero el tiempo pasa, las personas cambian, y las dinámicas profesionales también. Lo que comenzó como una relación laboral fluida y exitosa, parece haber mutado. ¿Qué ha podido pasar? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Una de las teorías más sonadas gira en torno a diferencias creativas o de visión respecto a proyectos futuros. A veces, cuando los actores alcanzan cierto nivel de éxito, empiezan a tener ideas más claras sobre el tipo de roles que quieren interpretar, los géneros que les atraen, o incluso la dirección que quieren tomar en sus carreras. Es posible que al intentar trabajar juntos de nuevo, o al discutir posibles colaboraciones, hayan chocado en sus enfoques. Quizás uno buscaba algo más arriesgado y el otro prefería mantenerse en lo seguro, o viceversa. O tal vez, y esto es más especulativo, surgieron diferencias en la forma de gestionar sus carreras, de negociar contratos, o incluso de manejar la fama que ambos han cosechado. Otra línea de rumores apunta a problemas más personales, aunque es importante recalcar que esto es pura especulación y no hay nada confirmado. En el mundo de la fama, las relaciones personales, ya sean de amistad o de otro tipo, pueden volverse complicadas. Las presiones, los viajes constantes, la falta de tiempo, todo eso puede desgastar incluso los lazos más fuertes. Si alguna vez existió una amistad cercana entre ellos, es posible que algo haya ocurrido para tensar esa relación. Podría ser un malentendido, una palabra fuera de lugar, o incluso la influencia de terceras personas. En este tipo de situaciones, los medios y los fans a menudo magnifican las cosas, y un pequeño desliz puede convertirse en una gran controversia. ¿Y qué hay de las pruebas? ¿Qué es lo que nos hace pensar que hay tensión? Bueno, son varias las señales. Por un lado, hemos notado una disminución drástica en las interacciones públicas entre ellos. Si antes era común verlos intercambiando comentarios en redes sociales, compartiendo anécdotas o incluso asistiendo a eventos juntos, ahora la cosa ha cambiado radicalmente. Las redes sociales suelen ser un termómetro muy potente en la vida de las celebridades, y la ausencia de ese tipo de apoyo mutuo virtual llama la atención. Además, en entrevistas recientes, cuando se les ha preguntado el uno por el otro, las respuestas han sido a menudo cortas, genéricas y, en ocasiones, un poco esquivas. No hay esa calidez que solían mostrar, esa complicidad que se percibía. Además, ha habido rumores sobre la cancelación o el estancamiento de proyectos que supuestamente iban a realizar juntos.
Se había hablado de la posibilidad de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los reuniría, y esas conversaciones parecen haberse enfriado por completo. Esto refuerza la idea de que no solo hay una incomodidad personal, sino que esa incomodidad está afectando directamente su relación profesional y las oportunidades laborales que podrían surgir de su exitosa dupla. Imaginen la expectativa que generaría verlos juntos de nuevo en un nuevo drama, sería un evento. Y que esos planes se desvanezcan sin una explicación clara, solo alimenta las conjeturas. Otro aspecto a considerar es el ambiente que rodea a cada uno de ellos ahora. Burak, por ejemplo, ha seguido adelante con una carrera muy exitosa, protagonizando otras series de gran impacto como Kurulus, Osman, donde ha demostrado una gran versatilidad y liderazgo. Neslihan, por su parte, también ha continuado con proyectos interesantes y ha mantenido su estatus como una de las actrices más cotizadas. Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Ya no se les ve apoyándose mutuamente en sus nuevos proyectos como lo hacían antes. Es como si hubieran tomado caminos separados, no solo profesionalmente, sino también en cuanto a esa camaradería que se reflejaba en su apoyo público. Es importante recordar que en el ojo público, las celebridades a menudo tienen que proyectar una imagen de unidad y éxito. Cuando esa imagen se quiebra, es natural que los fans y los medios quieran saber por qué. Y en el caso de Burak y Neslihan, la conexión que crearon con Kara Sevda fue tan fuerte que cualquier indicio de fricción entre ellos genera un impacto considerable. Los seguidores de esa serie, que siguen siendo muchísimos, sienten una especie de apego a esa dupla y a la magia que crearon juntos. Por lo tanto, cualquier señal de que esa magia se ha disipado, o que ha sido reemplazada por algo menos positivo, es motivo de preocupación, o al menos de mucha curiosidad. Ahora, también hay que ser cautelosos. El mundo del entretenimiento está lleno de estrategias de marketing, de rumores inventados para generar interés, de especulaciones que luego se desinflan. No podemos afirmar con total certeza que exista una enemistad profunda. Quizás es simplemente una etapa de distanciamiento, un momento en el que sus vidas profesionales y personales han tomado rumbos diferentes y por ahora, no hay una conexión tan fuerte como antes. O tal vez, y esto es lo más deseable, se trata de un malentendido que se podrá aclarar con el tiempo. La vida de las celebridades es muy compleja y a menudo, lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. Pero volviendo al título, Burak y Neslihan, se desata la tensión inesperada. La verdad es que la palabra inesperada calza perfecto. Pocos podrían haber anticipado que esta dupla, que tantas alegrías dio en pantalla, pudiera llegar a tener fricciones públicas o un distanciamiento notorio. Nos preguntamos si esto podría afectar a futuras colaboraciones. Si las aguas no se calman, ¿veremos a Burak y Neslihan trabajando juntos de nuevo en el futuro? Es una pregunta que queda en el aire y que muchos fans se hacen. La industria turca es relativamente pequeña, y los actores talentosos a menudo vuelven a coincidir en proyectos. Pero si la relación está realmente tensa, podría ser un obstáculo significativo. En resumen, lo que vemos es una situación envuelta en rumores y especulaciones, pero con señales que apuntan a un distanciamiento o al menos, a una falta de la armonía que solía caracterizar la relación profesional y pública de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Desde la disminución de interacciones en redes sociales hasta respuestas esquivas en entrevistas y la aparente cancelación de proyectos conjuntos, las pistas sugieren que algo ha cambiado. Las razones podrían ser diferencias creativas personales o una combinación de ambos. Lo cierto es que la expectativa que generaba verlos juntos de nuevo se ha visto empañada por esta inesperada tensión. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre la situación de Burak y Neslihan. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo, o al menos, de las especulaciones que rodean a estos dos grandes artistas. Como siempre, agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay realmente tensión entre ellos? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.